¿Cuáles son los requisitos mínimos para que una pantalla funcione muy bien al momento de estar mezclando? Así es, esta clase la vamos a dar súper corta, pero son elementos muy importantes que ustedes como DJ deben de saber. Bienvenidos a DJ Gym, yo soy Alex Pimentel y en esta clase les voy a enseñar por qué una pantalla de menos de 13 pulgadas no es muy buena para los DJs de hoy en día. Así es, como les vengo diciendo, una pantalla de menos de 13 pulgadas les va a ser muy complicada la existencia, ya que mientras estemos tocando y estemos viendo hacia la computadora, es muy indispensable tener cierto rango de visibilidad, ya que si tenemos alguna de las computadoras que son súper pequeñitas, que en realidad se las damos a nuestros sobrinos o a nuestros hermanos para que jueguen. Yo ya hace mucho que ya no veo, pero por ahí creo que alguno de mis sobrinos tiene alguna. Bueno, este tipo de computadoras no nos va a ayudar mucho, ya que existen algunos botones dentro de la interfase, dentro del software que utilizamos para mezclar. Van a ver algunas perillas, algunos faders, algunos botones o las mismas letras de las canciones que no vamos a poder ver a simple vista. Es por eso que el mínimo que yo recomiendo son 13 pulgadas. De esas 13 pulgadas, por supuesto, no necesitamos tener una pantalla como la televisión que vemos de 32 pulgadas o de más. En realidad, 13 pulgadas sería el mínimo y de ahí ustedes pueden ir escalando. También podemos tener en cuenta que tener una pantalla o una computadora muy grande no va a caber en la mochila que nos vamos a poder transportar. Entonces 13 pulgadas para mí es ideal, 15 o a lo mejor 17 sería como un rango máximo. No necesitamos mucho porque en realidad pues no estamos viendo a detalle, pero sí van a ver algunos botones o algunos faders que sí necesitamos estar al tanto y estar al pendiente de todo lo que sucede en nuestra interfase de DJ. Ahora, algo que es muy importante que les quiero mencionar es acerca de la resolución y cuando ustedes estén tocando en el día o a lo mejor en alguna playa. Como experiencia les puedo decir que cuando yo trabajaba en la Riviera Maya, trabajaba en los hoteles todo incluido, me tocaba, no sé, 10 de la mañana a 1 de la tarde tocar en la playa o en la piscina. Llegó algunos momentos cuando yo utilizaba la computadora del hotel que me tenía que acercar mucho, o sea, tenía que hacer casi así para poder ver bien qué es lo que la siguiente canción que quería tocar o simplemente para buscar las canciones o ver qué es lo que estaba haciendo. Si contabas con una controladora, por supuesto, pero la herramienta principal después de la controladora pues va a ser tu computadora. A lo mejor de noche no va a haber tanto problema, si tiene brillo está perfecto. Muchas veces lo que podemos hacer es checarlo antes de comprar una computadora, y si a lo mejor algún modelo te gusta o a lo mejor alguno de tus amigos tiene esa computadora, pues entonces puedes irte por ese modelo. Yo no he tenido ningún problema con las Macintosh y siguen siendo los modelos. No vas a encontrar 15 modelos de las computadoras, simplemente va a ser el modelo que cambia de retina a la pantalla normal. La resolución es muy bien, está muy buena, y también la pantalla, además de que tiene la pantalla con un alto brillo, el teclado tiene un botón, o bueno, tiene un dimmer que tú le puedes mover y bajar la luz que tiene el teclado. Eso es súper importante porque muchas veces vamos a encontrar en algunas cabinas que sí tenemos la lámpara que es USB, o también pueden comprar una lámpara USB. La pueden redireccionar a tu teclado. Si tu teclado no tiene o no cuenta con la luz propia, que al momento de que tú lo prendes o es de noche se activa, y tú le puedes ir bajando con unos botones que tienen de dimeo, le puedes ir bajando el brillo de la luz, de la intensidad. Entonces estos aspectos sí son muy importantes, ya que la mayoría de los DJs tocamos de noche, pero va a haber algún DJ que le salga o le surja alguna fiesta en la mañana o está súper brillante el día, y entonces sí va a tener algunas complicaciones. En realidad esta clase va a ser muy corta, pero sí tienen que tomarlo muy en cuenta, ya que no necesitamos que compres la computadora específicamente por la pantalla, pero sí es necesario que no dejes pasar este
este tema porque muchas de las veces pues simplemente la computadora se vuelve invisible. A lo mejor ya lo han notado, o a lo mejor se pone algún paraguas, alguna sombrilla o algún tipo de techo para que puedas ver lo que tienes en tu computadora y no estar agachándote así y haciéndole así, porque eso es molesto, no te va a dejar mezclar correctamente. Entonces, fuera de ahí, la pantalla tiene que ser mínimo de 13 pulgadas y eso te puede servir muy bien. Las pantallas o las computadoras pequeñas no van a ayudar mucho y tampoco necesitamos pues alguna computadora de diseñador, porque no somos diseñadores ni necesitamos tanto detalle, pero sí necesitamos por lo menos tener un rango medio para poder ver lo que estamos haciendo. Vamos a estar al pendiente mucho de nuestra pantalla y también el oído nos va a ayudar, pero muchas de las veces sí es necesario tener, no sé, leer, o por supuesto la resolución es importante, el brillo es importante, el teclado es importante, tanto para escribir las canciones que quieras buscar, y también te va a dar confianza el poder estar al pendiente de tu computadora desde aquí y no tener que agacharte para ver pues qué es lo que sigue, o a lo mejor si no encuentras una canción, pues bueno, va a ser más fácil si lo ves desde aquí y ya lo empiezas a buscar sin ningún problema, de día y de noche. Ok, entonces esta clase ha sido muy cortita, vamos a seguir con más videos, quédense aquí, están en DJ Jim.